Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Fer Madrigal. Un placer saludarlos desde Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Un saludo a Olga, mi colaboradora, amiga y cómplice de entrevistas. Ahorita que precisamente está ella en la labor de edición para esta bella entrevista que tenemos para ustedes, ahora nos tocó ir al bello recinto de Jaime Sabines aquí en Tuxtla y estuvimos platicando muy a gusto con el maestro Heriberto Roque Domínguez. Es un maestro legendario, es como una leyenda aquí. ¿Por qué? Porque no solamente te va a contar tu historia de vida, tiene muchas anécdotas, un docente representativo, endémico, y que además nos va a proyectar, ¿sí? Y nos va a decir su filosofía de vida, y que por cierto a mí me autografió uno de sus libros, Semblanzas de mi tierra, ahí se ve. Pues esto y más vamos a tener en esta entrevista que sigue, ¿sí? Y pues los esperamos a que nos escuchen, y estamos en redes sociales como Somos Imparables. Continuamos. Y bueno, sin más preámbulos, estamos aquí con esta gran personalidad que nos acompaña y que nos está dedicando un muy buen tiempo de su vida, de su ser, de su existencia, porque repetimos, para nosotros el tiempo de los demás vale oro. Y aquí tenemos con nosotros que nos va a platicar. Él es un cronista, pero que nos va a llevar de la mano y vamos a hacer todo un recorrido por aquellas tierras de Jiquipilas. Él es el profesor Heriberto Roque. Muchas gracias, profesor, por darnos este valioso tiempo. Gracias Bienvenido. a usted, señorita Olga, Hola. por la invitación Al contrario. que nos hace. Al contrario, y bueno, nos acompaña Fer Madrigal también, que vamos a hacer todo un recorrido por esas tierras y por ese, sobre todo por esos senderos y esas experiencias que han forjado a este gran hombre que es ilustre, está totalmente impregnado, bañado de lo que fue su formación allá en las tierras de Jiquipilas, pero ahorita él nos va a dar detalles de todo eso. Adelante, Fer, gracias también por Bueno, acompañarnos. gracias. Pues sí, efectivamente, como lo dice Olga, recordemos que somos imparables y nos dedicamos en parte a difundir la cultura de lo que tiene que ver con Tuxtla y más allá. Y efectivamente saludo nuevamente al maestro Heriberto Roque Domínguez, un placer verlo nuevamente, y en uno de sus libros prácticamente él plasma parte de su esencia, su recorrido profesional y su trascendencia como chiapaneco. Eso es importante. Adelante, maestro, ¿qué le parece? Así es, maestro Fernando. Antes que nada, gracias por la invitación que nos hacen. Y desde luego tenemos una experiencia académica como maestros de primaria, secundaria. Iniciamos nuestra labor académica en un pueblito enclavado allá en el municipio de Temascaltepec, Estado de México, en el Valle de Toluca. Un pueblo náhuatl, de origen náhuatl. Está establecido a una altura de 2.185 metros sobre nivel del mar, cerca del Nevado de Toluca. Mucho frío por allá. Así es, muy agradable. Agradable, pero sí. Muy agradable. Así es, maestro. Sí, ahí iniciamos nuestra labor académica. Pues en realidad una bonita experiencia, encontrarnos con un pueblo maravilloso, rodeado de pinos, de encino, riachuelos que descendían de las montañas muy cercanas, aguas desheladas y que le daban vida precisamente a esa comunidad. Allí estuve 2 años, mis primeros años de la docencia. Posteriormente, al venir a Chiapas, me enviaron a una zona montañosa, a la región norte, un lugar llamado, pues en el municipio de Tila. De Tila. Sí, es una región, en ese tiempo, pues teníamos que viajar en avioneta y después de descender de la avioneta, pues caminar muchos kilómetros para llegar a la comunidad donde nos tocó trabajar con indígenas celtales. Fue una labor ardua,
porque encontrarnos con una comunidad donde no se habla el español, me tocó fundar escuela, por cierto, en ese lugar. Era un lugar propiamente cubierto por la maleza. Ahí se quitaba la maleza para que se viera la comunidad. A poco tiempo, nuevamente, porque era una región donde la lluvia era constante. Eso le daba vida a esos lugares donde pues la economía de las personas de ese lugar dependía del café, cosechaban mucho café. Entonces es una región donde tuvimos un trabajo arduo, decíamos, porque tuvimos que castellanizar antes de enseñar a leer, es decir, paralelamente a la enseñanza de la lectoescritura, habría que utilizar un método objetivo para que los niños pudieran asimilar el español, paralelamente escribir, leer y aprender el español. Pero fue preciso, para lograr un objetivo más acertado, tuvimos que trabajar con los adultos por las tardes, noches, castellanizarlos, enseñarles a leer, para que estos a su vez fueran nuestros aliados en la enseñanza del aprendizaje del español con los niños. Fue un trabajo que propiamente ahí no había tiempo de pensar en la soledad en la montaña y sobre todo con quién platicar si casi no se hablaba el español o no hablaban el español. El tiempo se nos iba rápido porque teníamos que trabajar con 2 grupos en las mañanas, luego fueron 3, y trabajar posteriormente con los señores padres de familia, los adultos o las personas que quisieran aprender a leer y el español sobre todo. Formamos un buen grupo de trabajo y logramos el objetivo de castellanizar a los adultos en una gran parte, así como también los niños. Era una labor propiamente entre padres de familia y nosotros que conocíamos lo que teníamos que hacer. Además, el maestro en una región como esas tiene que utilizar diferentes actividades o emplear diferentes actividades. Por ejemplo, creen en esos lugares que el maestro lo sabe todo. Por ejemplo, cuando alguien se enfermaba, consultaban al maestro. Así es. Y pues me vi precisado a inducirlos a que acudieran al médico. Allá venían con los medicamentos y tuvimos que aprender a inyectar empíricamente, ¿no? Ahí con ellos mismos aprendimos a inyectar y fue un trabajo que posteriormente ya nos requerían de otras comunidades cercanas. Me imagino. Que fuéramos a inyectar, a ver qué podíamos hacer por cierta persona. Y pues me vi precisado a enseñar lo que yo empíricamente aprendí en ese lugar, pues enseñar a otros jóvenes para que hicieran la labor en la comunidad. Hay una anécdota que viví en ese lugar, de que en la madrugada llegaron unos padres de familia pues muy alarmados, pues muy preocupados porque un bebé de escasos meses de nacido se encontraba pues muy grave, muy enfermo. Pero ya tenían el medicamento que les habían dado, pero no había quien lo aplicara. Entonces a mí me daba pena inyectar a un bebé, y tuvimos que hacerlo. Y preocupado, el resto de la noche estuve muy preocupado porque pues los indígenas, si no se logra el propósito, hasta podrían haber represalias, ¿no? Claro, sí. Sin embargo, fue grande mi sorpresa de que al día siguiente llegó el Señor a tocar muy temprano para darme la buena noticia de que su niño se había salvado. Excelente. Entonces, pues para mí fue una suerte, ¿no? Porque realmente no fue labor mía, sino que tal vez el medicamento de alguna u otra manera rindió buenos resultados. Y así yo creo que muchos maestros tenemos muchas anécdotas, muchas cuestiones que platicar al respecto. Profesor, bueno, estamos hablando, me voy a regresar un poquitito a sus inicios, cuando usted llega a esta comunidad. Primero, ¿de qué año estamos hablando?
pues ya tiene algo de tiempo, estamos hablando de 1974, 72 me imaginaba yo más o menos, Sí. no sé por qué, pero Sí. bueno, 74. Usted llega a una comunidad donde los usos y costumbres son muy arraigados, tanto Así hace es. toda la vida La los usos y cosmogonía. costumbres son intocables dentro de la comunidad. Entonces usted llega a hacer una reforma, a reformar, empezando por el lenguaje. Usted nos comenta que pues para poder trabajar con los niños hay que trabajar con los papás. ¿O tuvo usted dificultades para poder convencerlos? Porque hablando de esos usos y costumbres a veces no permiten que Sí. venga alguien, y menos de fuera, a querer cambiar su forma de vida, su estilo, su cultura, porque bueno, el lenguaje es una parte fundamental de la cultura, intocable para muchas comunidades. Claro. Sí, así es. Afortunadamente en ese lugar fui bien recibido por los señores padres de familia. En primer lugar, porque no habían tenido escuela. No existía escuela en la comunidad. Tuve el privilegio de fundar una escuela primaria en ese lugar por mandato de la Secretaría de Educación. Y son personas que estaban inmersos en un círculo donde no había más expectativas que el trabajo, pues no tenían esa oportunidad de acudir a la escuela a los niños. Entonces es una comunidad que estaba con ese deseo de aprender, de romper ese círculo. Ya es ganancia. Sí, mucha claro. ganancia. Sí, es Entonces, muy bueno eso. eso permitió que pudiéramos laborar adecuadamente con los señores y fueran colaborativos como padres de familia, como comunidad, fueron muy colaborativos y vaya, en todas las actividades participaban. Había alguien que nos transmitía el español hacia la comunidad en las reuniones de trabajo, siempre hacía que vamos a hacer una actividad cultural, van a bailar los niños, vamos a hacer una actividad el 10 de mayo o el 30 de abril. Pues fueron personas que se sumaron a esas actividades. Claro. O sea, había buena disposición por parte de ellos. Y eso era un aliciente buena para comunidad nosotros. que tocó para Nos motivaba pues Sí, a... sí, sí. mandamos a construir una cancha deportiva de básquetbol que lucía muy bonito en la región montañosa, una cancha de básquetbol para ellos fue algo novedoso. Aprendimos el deporte, le enseñé a jugar y eso sirvió para que también los jóvenes se involucraran a una actividad cultural. Es más, la comunidad participaba con bailables, le enseñé habían señores que tocaban un violín rudimentario, no sé, no lo conseguía, pero eso aproveché para unificarlos, crearon un grupo musical y fueron muy participativos en los eventos culturales. En fin, era una labor ardua en donde no teníamos tiempo de ponernos tristes porque estábamos alejados de la ciudad. ¿Y con Sí. cuántos alumnos empezó usted, recuerda? Allí habían como unos 20 o 30 alumnos. Ah, bastantitos. Sí, como Y 30 realmente- niños. Pero al poco tiempo empezaron a llegar otros niños de diferentes comunidades, de tal manera que cuando me salí de la comunidad ya teníamos 3 grupos, primero, segundo y tercero. Claro, sí, eso definitivamente nos ayudó para que algunos niños de otras que posiblemente estaban estudiando en otras escuelas se integraran a la nuestra, por eso que tuvimos que crear un grupo más y eso fue para nosotros muy significativo para poder participar en el desarrollo de una población que necesitaba realmente la presencia de alguien que ilustrara, que les enseñara medidas de higiene. Había paludismo, como era una región montañosa, la Secretaría de Salud nos dio indicaciones para tomar muestras a los niños y enviar las tabletas, ¿no?, de vidrio a la Secretaría para salvaguardar la salud en esos lugares donde realmente no tenían acceso también a la eso, salud, ¿verdad? sí. Era muy precario. Sí, exactamente. Cayó usted como ese salvador que necesitaba y que cuántos Heribertos Roque le sigue haciendo falta a las comunidades. Y bueno, pues en ese sentido me gustaría saber algo antes de continuar, profesor.
¿Volvió usted a ver a sus alumnos, los primeros? ¿Qué supo de ellos? Pues en un principio nos escribíamos con las autoridades. Ellos decían extrañar a su maestro, Claro. pero el maestro que quedó sustituyéndome era un maestro excelente, deportista. Entonces yo creo que él iba a hacer también una labor extraordinaria en ese lugar. Algo también que pasó ahí en ese lugar de la selva, o montaña, región montañosa, en el sentido de que los niños, pues no contábamos con una biblioteca, no teníamos antologías de poemas, de lo que se requería para que los niños declamaran en los días festivos. Eso también me motivó para escribir poemas. Empecé a escribir según la ocasión, Día del Niño, Día de la Bandera, Día de la Independencia de México, la Revolución. Teníamos que escribirle breves poemas para que los niños lo declamaran. Tener su propio material. Sí, empezamos a elaborar una antología que dejamos ahí en la escuela. Y claro, esto sirvió en muchas ocasiones no solamente para que los niños pues participaran, se sociabilizaran, sino al mismo tiempo alentaba al conocimiento del español, enriquecer un poco la lengua a través de los poemas, a través de todas esas participaciones. Aquí lo importante es que la forma en que usted nos está platicando, que nos está compartiendo toda esta experiencia, no solamente aprendieron ellos, usted aprendió mucho de ellos también. Naturalmente. Usted descubrió muchas cualidades que quizás no hubiera usted descubierto o conocido de usted mismo si no le hubiera tocado estar ahí. Sí, definitivamente. Yo creo que el conocimiento complementario que tenemos los maestros, llegamos a una comunidad pleno de ilusiones, con conocimientos teóricos, pero realmente la formación del maestro no se da en las aulas, se da precisamente compartiendo las vivencias, las experiencias, las limitaciones que los campesinos y los niños tienen. Todas esas cuestiones nos enriquecen para poner en práctica muchas cosas, ¿no? De tal manera que los niños en esa edad escolar pues carecían de muchas cosas, pero de una u otra manera tratamos nosotros de pintarles una imagen del exterior, claro, para que tuvieran esa ilusión de conocer el mundo a través de los libros, a través de la lectura. Y quiero manifestar que así como en lo particular estoy comentando algunas experiencias, yo pienso también que detrás de cada maestro hay una historia. Todos los maestros tienen una gran historia que contar. Por eso mi reconocimiento a los maestros que realmente se entregan con verdadera pasión y vocación al servicio educativo, sin importar las carencias. Yo creo que aquí tenemos que aprovechar los recursos naturales para utilizarlos como material didáctico, ¿no? Por ejemplo, ya sea los árboles, una roca, una piedra, lo que sea. Por ejemplo, nosotros llegamos a un río con los niños, un río que se llama Río Petalcingo, y ahí encontrábamos en esas playas muchas caracoles, conchas petrificadas. Es decir, se llenaban de arena, tal vez con el tiempo, y quedaban transformadas en piedras. Entonces ahí aprovechamos precisamente para enseñarles muchas cosas, ¿no? De qué manera, cómo se formaron propiamente esas cuestiones que a través del tiempo dieron forma y se vinieron transformando. Entonces, aprovechar cualquier situación para que los niños pudieran tener una razón, es decir, por qué de las cosas, ¿sí? Y eso es lo que nos alentaba, claro, a estar con ellos, aunque solamente estuve con ellos 2 años, pero aprendimos mucho con ellos.